tenemos una invitada de lujo, Alejandra Pessoa, psicóloga académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago, universidad en la que estudiaste, luego migraste al sector público, trabajaste, volvió Alejandra y volvió principalmente para poder tocar un tema que es bien entretenido y interesante. La culpa. La culpa. En nuestra sección de los lunes de salud mental, que tenemos diferentes variables. Alejandra, muchas gracias por estar acá. La culpa y ser madre. Culpa y ser madre. Claro que no solita la culpa. Y ser madre. ¿Qué es? ¿Cómo es la culpa? ¿Cómo se lleva la culpa y ser madre? Bueno, buen día. Buen día. Primero, gracias por la invitación. Gracias a la escuela también que me sugirió que viniera a compartir algo de algunas reflexiones, yo creo, respecto a este tema tan grande, tan profundo como decíamos, ¿no? Y a lo mejor partir por definir qué es lo que es culpa, etimológicamente, de la palabra latín falta o imputación. Y tiene que ver con un crimen, ¿no? Con un pecado o una deuda, ¿sí? Ya. Entonces es interesante cómo aparece inmediatamente asociada a la culpa la deuda, ¿sí? La deuda. Crimen. Es decir, quiere decir que es cuando aparece este sentimiento tan fuerte de haber pasado como por alto o haber fallado, ¿no? Respecto de una valoración moral, por ejemplo, ¿no? Entonces la culpa, ese es el origen, ¿sí? Y yo creo que una de las cuestiones fundamentales es poder diferenciarla de lo que llamamos responsabilidad, ¿sí? Y sí, solo para decir que la responsabilidad en términos muy a lo etimológico, ¿no? Viene del latín responsum y significa respuesta. Es decir, tiene que ver con dar una respuesta o asumir las consecuencias de una acción, de una decisión. Ahí hay una diferencia, porque la culpa tiene que ver siempre con el castigo, ¿sí? Y el autocastigarse. Y eso, y en la culpa aparece generalmente cuando hay como una repetición de algún comportamiento, y la responsabilidad es poder decir, bueno, me hago cargo de lo que de las consecuencias de esto, digamos, ¿no? Alejandra, ¿y cuánto de la culpa, a lo mejor en general, o si quieren lo llevamos al tema de ser madre, como estábamos comentando con la Pamé, cuánto está alojada en la propia persona y cuánto está alojado afuera, de que te hacen, comillas, sentir culpable respecto a ciertos, no sé, parámetros culturales y qué sé yo, ciertas cotidianidades que se instalan como si fueran verdad y que en rigor no lo son, ¿no? Sí, yo creo que hay como dos o tres preguntas en una. Una es que es como, todos sentimos la misma culpa. ¿A quiénes afecta más la culpa hoy día en el mundo neoliberal actual, nuestro Chile actual? ¿Qué creen ustedes? ¿Quiénes podrían sentir más culpa hoy? La madre. Cuando ve... después de la edad de escolar, diría yo. ¿Ya? Cuando entra a la universidad, por ahí yo creo que empieza a sentir una culpa. Ahí empieza a sentir culpa. O sea, más culpa que otros. Más que antes. Más que antes. Las mujeres generalmente somos bien culposas y estamos constantemente evolucionando nuestra culpa. Y sí, sin duda. O sea, las mujeres somos el grupo que sentimos más culpa, ¿sí? Y también no todas las mujeres somos iguales. No, aquí hay que poner como la variable interseccional, ¿sí? Quiere decir aquellas como dimensiones que apuntan a la desigualdad, es decir, las mujeres, por ejemplo, racializadas, las mujeres que tienen diversidad sexogenérica, las mujeres en lo rural, en el campo, las mujeres empobrecidas, es decir, esas dimensiones se cruzan también con el aumento, por ejemplo, de la culpa. Son más culpables las mujeres que se sienten más culpables, que tienen ese tipo de condiciones. Sí. Sí. Se sienten más culpables, claro. ¿Y por qué se debe eso? ¿A qué se debe? Bueno, eso se debe a que estamos en un mundo todavía muy patriarcal, donde hay imaginarios sociales muy fuertes. A propósito de tu primera como pregunta por ser madre, sí. La maternidad hoy día está cruzada por muchos imaginarios sociales. A ver. ¿Sí? Esos imaginarios, ¿qué son? Los imaginarios son como formas o estereotipos a los que nosotros, todas las personas, nos vemos enfrentados y sometidos desde nuestra primera infancia, incluso desde que estamos en el vientre de nuestras madres, ¿sí?
cuando nos ponen un nombre, por ejemplo, ¿verdad? O cuando te regalan la ropa o te regalan el ajuar, qué sé yo, ¿no? Y esos imaginarios son muy pesados, ¿sí? Pesan mucho, un poco a lo que decías tú, ¿no? Imaginarios ideales, ¿no? Son como de idealización, como ¿no? idealizaciones, son como, claro, son imaginarios que son ideas, ¿sí? Que empiezan a tomar forma y que empiezan a ejercer una presión, particularmente, por ejemplo, para las madres. O sea, tenemos la presión de ser esta madre, la actual, por ejemplo, diría como este modelo más capitalista, neoliberal, de tú puedes, dale, la madre superpoderosa que todo lo puede, ¿sí? Y no, la madre superpoderosa no existe, es un ideal, no puede. Y no puede porque maternar implica de otros. Una madre sola, lo que va a ocurrir es que se va a enfermar. Tenemos depresión. Qué bonito eso. Claro, una tasa de depresión súper alta, por ejemplo. La madre sola se va a enfermar. La madre sola se va a enfermar. Se va a enfermar porque necesita, de otras madres y necesita de otras voces y de otros apoyos, que es lo que hoy día, que es lo que lamentablemente cuando veíamos la Constitución, que ponía como en la nueva Constitución que teníamos en algún momento pensada, ponía ahí en relevo los cuidados, ¿sí? Los cuidados del otro. Los hijos, las hijas requieren de un sistema para poder crecer, y ese sistema hace parte de ese sistema la maternidad, pero no es única y sola. Necesitamos corresponsabilidad, es decir, que hayan otras voces que pueden ser los padres, que pueden ser los cuidadores, que pueden ser que apoyen a la maternidad. La maternidad sola es una cuestión tremendamente dolorosa y por eso las madres o la maternidad, digamos, es un asunto que está en cuestión hoy día. Las mujeres, digamos, y la ola feminista lo que nos viene a decir es que una madre, por ejemplo, el destino de una mujer el destino biológico no es ser madre. No, ¿sí? Es una decisión. Es una decisión. Y eso es una cuestión que no estaba antes como... O sea, que aparece, ¿no? Como que emerge muy, muy profundamente, y hoy día tenemos menores tasas de natalidad en Chile. Claro, pero le leí el otro día que cuando aparecieron los estudios de que hay menor tasa de natalidad, se le culpa a la mujer. Exacto. Es como, ¿what? Sí, tal cual. Es como, mira, en Chile van a nacer menos hijos, y esto es culpa porque la mujer quiere ser profesional y quiere trabajar. O sea, es un viaje desde Groenlandia hasta Nueva Zelanda. O sea, te obviaste todo lo que hay entre... Claro, te obviaste aduanas, tasas de embarque. Se explica solo, o sea, claro. se lo decía en vuelta, se explica solo. ¿Cómo? Tal cual. Sí. Es ridículo. Sí. Culpa. Sí. La culpa... la culpa también aparece como asociada a la conciencia moral. O sea, es importante que los seres humanos desarrollemos una conciencia moral respecto del bien y del mal, ¿no? Que quiere decir cuánto nosotros podemos, cómo podemos decidir nuestras acciones respetándonos a nosotros y respetando a los demás, ¿sí? Entonces, la conciencia moral es importante que se desarrolle. Y ahí aparece, yo tengo un poco más de formación como analista, entonces aparece harto el super yo, que es esta figura como bien castigadora, que es esta voz interna que todos tenemos. El Pepe Grillo que llevamos dentro. Grillo que llevamos dentro, esa voz como un poco... Que si nosotros, en el análisis es muy bonito lo que ocurre, porque esa voz siempre tiene una voz. O sea, si nosotros nos vamos al registro, vamos a encontrar esa voz. Y esa voz puede tener la voz como de un hombre, de una mujer, de un profesor, de la madre, de la abuela. Bueno, ahí vienen todas las historias y singularidades. Y eso es lo que también me gustaría como destacar, que no hay una sola culpa. Es decir, la culpa también se historiza. Hay que historizarla para ver con cada persona a qué te refieres cuando sientes culpa, de dónde viene esa historia, porque esa historia, esa culpa nunca es una culpa vacía, hay una culpa hay una historia atrás, y vamos a encontrar hitos, y vamos a encontrar momentos, y vamos a encontrar escenas. Por ejemplo,
en la adolescencia, en la primera infancia, muy marcadoras de esa subjetividad con la que nosotros nos vamos construyendo. Fíjate que nos está escribiendo gente, además, lo que siempre es muy bueno. Nos pueden escribir a la más 569-8521-2360. También algunos han llegado a través del @ADN Radio Chile, por lo que tú comentabas de ciertos patrones que tienen que ver también del entorno, y cuando digo entorno, el país o la sociedad en la que estamos, ¿no? Porque, por ejemplo, Mónica pregunta cuánto de aquí influye el tema de la religión también, en un país como este, donde no sé si hoy día tanto, ¿no? Pero en algún momento había un tema de una religión bien presente, y una religión que también es culposa y todo eso. ¿Es una línea a cruzar? Sí, es una línea a cruzar todo el tiempo, porque como cruzan todas las contingencias o los contextos en los que vivimos, ¿sí? O sea, la culpa, ahí tenemos, por ejemplo, el imaginario de la madre, el imaginario mariano, ¿no? De la Virgen María, sí, por ejemplo, para la madre, ¿sí? Que es este imaginario de esta madre que todo lo soporta, que todo lo comprende, pero también una madre virginal, o sea, asexuada, digamos, ¿no? Entonces, como que separa ahí a la imagen de la mujer. Claro que pesa, y también hoy día no tengo las cifras, pero sé que tenemos harta población que profesa algún tipo de religión, ¿sí? Y bueno, las religiones siempre han estado asociadas un poco al pecado y Eso es el pecado. Y el miedo a irse al infierno. Y el miedo de irse al infierno. Exacto. Entonces, pesa porque las religiones, por supuesto, como otras, no sé, como otras doctrinas, podría decir, o ideologías, también nos muestran cómo seguir la vida. O sea, quiero decir, traspasan nuestra subjetividad, quiero decir, ¿no? Nos dan una guía de cómo seguir la vida. Exacto. Claro, yo en mi caso, dejé la mirada de una religión hace como 20 años. Yo era muy culposa y de la verdad yo me liberé. Me saqué un yugo encima. Y entonces yo hoy día manejo la culpa desde una cosa más racional, ¿no? Sé que es un sentimiento y cuando tengo una culpa lo mejoro, lo arreglo, lo converso, lo racionalizo y lo verbalizo, ¿no? Lo arreglo con el otro porque la culpa en el fondo es como, yo siento que dañé a un otro, ¿eh? Y al dañar a otro me daño a mí misma. Entonces es un ir y venir, pero lo arreglo. Pero hay otras culpas, por ejemplo, Alejandra, que nos pregunta Priscila. Ciudadanos, ¿por qué uno se siente culpable después de gastar dinero? Ya, es que ahí está buena esa, ¿no? Porque, ¿qué decíamos que era la culpa? Era la deuda. Culpa también alude a la deuda. Cuando gastamos, ¿qué es lo que estamos pagando? Es como esa una pregunta que podría decir, ¿no? ¿Qué es lo que pagamos al pagar? O sea, al pago, al comprar, ¿no? Placer, ¿cierto? Alegría, ¿o no? Porque son momentos, puede ser, mira, te puede durar 1 hora lo que te compraste, pero hay algo de placer en eso. Claro, ¿Cuánto dura? ¿Por qué te nace la culpa? Sí, pero eso, porque todo bien, pero ¿y la culpa? ¿Cierto? Vamos. La rendija, ¿dónde? Me compré esto porque tienes que explicarlo. Porque sí, ¿no? Claro. Es interesante porque bueno, tenemos distintos tipos de culpa, ¿eh? Hay una culpa que es... Por eso digo que la culpa hoy día podría también ser como pensada como responsabilidad, ¿sí? Ya. Pero pensando en eso de cuando uno va y se compra algo, ese comprarse algo y pagar esa culpa, también hay que mirarlo en una trayectoria. O sea, hoy día, por ejemplo, hay personas que han tenido vidas muy precarias y sienten mucha culpa al después comprarse algo porque sus padres o su familia no pudo gozar de aquello. Entonces, no sé, auditora, ¿sí? Sí, Priscila. Se llama Priscila. Priscila, por ejemplo. Todo el dinero el fin de semana. Ya. La cacha al tiro, Priscila. Ya está. Priscila, esa tarjeta, claro, Priscila. Se gastó todo la Priscila. Entonces, ¿qué pasará? Bueno, ahí hay que hacer una mirada respecto de si es algo más pequeño, este placer culpable que decimos que me gasté una parte del sueldo, y otra es, bueno, me gasté todo el sueldo del mes y me quedé sin plata. Eso ¿sí? ya es una responsabilidad. Es que ahí tenemos un problema mayor, probablemente de salud mental. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ahí habría que, por eso digo que es difícil, como una receta no hay, ¿no? Pero hay que ir como mirando situación a situación, porque si Priscila
se gastó todo el sueldo. Estamos suponiendo, no hay que digo, Priscila. Por ejemplo. Perdón, no hemos Priscila, dado apellido, Priscila. Perdón. Digo, estamos mal interpretando. no, digo Priscila, no, otra persona. Sí, Se gastó todo el sueldo. Priscila, ya. Claro, se gastó todo el sueldo y se lo gastó, bueno, no sé, en cualquier cosa, ¿no? Bueno, tampoco da lo mismo en que se lo gaste. Si se lo gasta jugando, si lo gasta en el casino. A mí me ha tocado atender a personas que, por ejemplo, gastan mucho dinero. Dices, claro, hay un tema de salud mental, por un gasto, por ejemplo, en adicciones o en otro tipo de acciones, claro. Ahí se hace más complejo. Claro, es complejo porque ahí... Varíamos para otro lugar, digo. Va a otro lugar porque ahí ya el placer pasó. O sea, por ejemplo, cuando tú juegas a algo o cuando tomas algo, claro, tú lo haces porque te sientes bien, pero cuando ya no puedes dejar de hacerlo es porque ya pasó un límite y ahí hay una adicción, hay una falta de... ¿Y cómo no hay receta, lo sé, sí, pero cómo sugerir, cómo hacer para no transferir la culpa a quienes criamos, ¿no? A nuestros hijos, hijas, ¿no? Para que no sean sujetas culposos ni culposas, que muchas veces son herencias nuestras, esas culpas, ¿no? Nos sacamos la mochila, se los ponemos a ellos. Sí, o sea, esto que yo les conversaba de los imaginarios, se transmiten transgeneracionalmente o intergeneracionalmente. Es decir, nosotros aquí tendríamos que revisar que, bueno, yo soy madre, pero por ejemplo, para poder ser madre, ¿qué lugar ocupé como hija de mi madre? ¿Y qué lugar ocupó ella como hija de su madre? Y eso se va transmitiendo de forma más o menos consciente, muchas veces inconsciente, y ahí es donde tenemos que acudir a un otro para que pueda como ayudarte a mirar eso que no estás logrando ver. Que te diga qué es. A descubrir en conjunto, porque, por ejemplo, bueno, yo les comentaba, yo que hago un poco psicoanálisis, hacemos una investigación de qué es lo que ocurre ahí, porque lo que aparece generalmente es un síntoma. Y el síntoma es una acción, un comportamiento, algo repetitivo, y que como se te repite, te molesta. Entonces, sí, es una mancha, como decían los griegos. Sí, una mancha, claro, como que te molesta y tú dices, ¿y por qué es como? Claro. Está ahí visible. Exacto, entonces ahí la función del analista o del terapeuta es acompañar a mirar cómo surge, porque ese síntoma surge en algún momento. Y ese surgimiento es un surgimiento que generalmente lo tenemos muy obturado, como muy cerrado, no aparece tan claramente. Entonces, a tu juicio, es bueno de repente asesorarse, no toda la vida, pero asesorarse con una terapeuta para que te pueda indicar cómo manejar la culpa, ¿no? ¿También es bueno? Sí, yo creo que, o sea, mira, hoy día... Yo te diría que sí, sin duda, o sea, un análisis siempre viene, creo, bien, pero también hay otros espacios donde pueden haber, por ejemplo, comunidades de mujeres. A propósito de las maternidades, mirando me encontraba con madres desobedientes, por ejemplo, todo este tema que aparece hace unos años, como justamente desromantizar, desmitificar la maternidad, es un gran punto. Y poner el punto como de la maternidad y lo sombrío que puede ser, porque nos encontramos justamente con nuestros lados más ocultos y más sombríos. Sí. O sea, lo amo y daría mi vida, hay un texto muy bonito que dice, lo amo y daría mi vida por este niño, esta niña, pero me da una lata cocinar horrible. Me da lata ir a reunión siempre, sí. Y estar adelante, y al mismo tiempo me da culpa porque... Sí. Entonces, eso, ¿cómo te lo sacas de encima? Porque claro, quienes somos madres y pasamos procesos escolares también, uno que trabaja toda la vida, la crianza, y le pasa a muchas de quienes nos escuchan, la crianza nuestra no ha sido completa. A lo mejor sí es completa. Pero me refiero en cuanto al tiempo que uno puede dedicar a ese ser humano que uno trajo al mundo, quizás no es todo lo que uno quisiera, y ahí empieza la culpa. Yo preferí trabajar, bueno, pero que tampoco la sociedad te deja, te da la posibilidad de compatibilizar ambas partes, y hay una culpa bien perversa que si tú miras al final del camino, cuando tú criaste un ser humano, tú decís, este cabro está bien criado, está libre, está limpio, dejémoslo, bien, y ahí como que se acaba esa culpa, pero uno la arrastra por mucho tiempo. Mucho tiempo. Bien complejo. Sí, ¿Cómo se puede sacar eso? Sácame la culpa. Culpa, Alejandra. Sí, yo creo que o sea, hay que responsabilizarse. Primero hay que ver de qué realmente somos culpables, porque sí, a veces tenemos culpa. O sea, a veces sí
hemos dañado a otro, hemos hecho cosas que no están bien, y esas sí tenemos que despejarlas. Entonces tenemos que hacernos cargo de aquellas que sí, de las que sí tenemos culpa, y no hacernos cargo de aquello de lo que no tenemos culpa. Por ejemplo, yo no puedo criar una persona... Ah, gracias. Son las 12. Son las 12, gracias. La culpable. No puedo... mira, 12, me acordé, un paréntesis. Sí, sí. Es que a propósito de las 12. Yo estudié en un colegio ¿Ya? de monjas, en básica. Entonces daban las 12 y había que pararse a cantar el Ave María, ¿ya? Todos los días había que pararse a cantar el Ave María. Entonces, tú tienes 10 años, 11 años y cantas todos los días el Ave María. ¿Cómo algo de eso no te va a quedar resonando, verdad? De alguna manera, sí. 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 Claro. O sea, tú estuviste a punto de pararte en este minuto y a cantar. Casi me paro a cantar la Ave María. Bueno, perdón, me perdí. No, que la culpa estabas dando como tips para poder sacarse la culpa bueno, encima. sí. Ahí, despejar el camino. Que no es culpa Asumir las mío. que sí son Y responsabilidad y las que no separarlas. Es que ese ¿no? camino, sí, hay que hacerlo, y no siempre se puede hacer solo. Ese es el tema, o sola. A veces hay que hacerse acompañar. No quiero decir necesariamente de una terapia propiamente tal, no una psicoterapia. ¿No? Yo diría que sí, que viene bien una psicoterapia, para mí, lo que yo hago también, harto, pero también hay espacios que son espacios de compañía, de conversación, porque piensen ustedes que hoy día lo que menos tenemos es tiempo, los espacios comunitarios se han reducido, entonces cuando uno se junta con otras, varias madres se juntan, por ejemplo, pasan cosas muy bonitas porque se comparte, te das cuenta que no te pasa a ti nomás, que le pasa a las otras, A todas. que nos pasa a todas, en cierta medida, y eso corre para todo el tema de salud mental, es que nos aislamos y eso nos genera mucha más culpa y más dolor, y cuando nos sentimos muy culpables aparece mucho la vergüenza. Entonces, por eso es importante hacer una invitación, yo creo, a compartir lo que nos ocurre. También se puede hacer, por ejemplo, yo hace un rato ya que llevo leyendo mucha literatura ¿Ya? de maternidad, ¿Ya? ¿ya? Muchas mujeres han escrito, o sea, uno encuentra harto libro, El nudo materno, yo les recomiendo, por ejemplo, Línea Negra, Ya. de Estoy la anotando. Luzmina. Me olvidé el apellido. Negra. Ya, pero ahí lo Sí, buscamos. Luzmina. Luzmina. Sí. Línea negra. Línea negra, que es bonito porque es la línea negra, es la que sale en la guatita cuando tiene el embarazo. Esa línea que va como pubis al ombligo. Sí. Esa se llama línea negra. Y ella toma esa metáfora para hacer Interesante, súper bueno. como porque va apareciendo y desaparece. Entonces va a ser como una metáfora ahí de lo que aparece con la... Bueno, es bien interesante. Y bueno, y chilena tenemos también a la Lina Meruane con un clásico que es Contra los hijos, ¿sí? Que no tiene, por favor, no entiendan literal, que no es contra los hijos. Lina Meruane ¿sí? escribe increíble. Escribe muy bien. Increíble. Yo les invito a que de verdad lean Lina Meruane, Contra los hijos, y... bueno, hay libros de la maternidad, la hija única, que nos llevan a preguntar, y sobre todo mujeres que también están planteando la posibilidad de no ser madre, por ejemplo, Eso es ¿no? súper interesante. De no ser madre. Y lo que quería decir a propósito de algo que tú decías, cómo salir de esto en términos de la maternidad, entender que las madres no es todo madre, o sea, la madre no es todo. Las madres fallan y tienen que fallar para que los seres humanos crezcan sanos. La madre tiene que fallar, tiene que humanizarse. Errores, claro, tiene que haber errores para que todo vaya creciendo. Tiene que humanizarse, tiene que entender que parte de esa sanidad, como tú decías, cómo hacer que para lo que con es los precisamente niños, esa, ¿no? es descubrir que tu mamá falla. claro, y que tú como mamá, padre, también fallas. y aceptar esa falla. Sí, claro. Y eso es difícil, porque ¿qué imaginario tenemos de la mamá? Bueno, ayer que estuvimos en el Día de la Madre, ¿no? Perfección. La incondicionalidad. Incondicionalidad, el todo siempre, hasta el sacrificio, esa conducta sacrificial, que no es posible, o sea, no es humana.
Y Mira, menos en un contexto como el que tenemos hoy día de trabajos precarizados. O sea, ¿cuánto rato tienen que viajar? Vamos a ponerlo en clave de las madres, ¿no? Pero ¿cuánto tiene que viajar una mamá para llegar a su trabajo, dejar al hijo, a la hija? Después volver, cocinar, acostar a los niños y al otro día. Todo de nuevo. Mira, yo ayer en el almuerzo, mi madre, que la voy a acusar, Ajá. estábamos todos conversando tranquilos, mis sobrinos, mi hijo, todo, y ella en el celular. En el celular, mira. Para que vea. Para que te des cuenta cómo Molesta está el la mundo hoy día. cosita. Molesta a mi mamá en el celular. ¿no? Julián, ¿qué estaba mirando? Mira WhatsApp, los mensajes, y todos hablábamos y ella mirando, se reía el celular. Mira, pero ¿cómo? Maravilloso. ¿Cómo es posible? Me cayó bien tu mamá. Hay que la adicción en la tercera edad. Alejandra. Oye, pero es que, ¿sabes qué? Es que en la tercera edad, cuarta edad, las personas, digamos, personas mayores, fíjate que también ha venido a ser como una suerte de compañía, de revisar. Además, quieren enterarse de a quién saludaron, a quién no saludaron, cómo es, ¿no? Y eso hay que usarlo a favor. Pero bueno, yo me alegro. Claro que sí. Tener la vida está bien. Alejandra Pessoa, psicóloga académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago, muchas gracias por habernos acompañado.